AM. @Radio Dinámica 1490 AM. Esta es Radio Dinámica 1490 AM. Sobrenatural. Eres el manantial sobrenatural. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues estamos una vez más acá para llevar la dulce y poderosa palabra del Señor. Pues nos encontramos acá con nuestro hermano José Torres y nuestro hermano Antonio Briones, que son siervos del Señor. Pues también están ellos bajo la plataforma en el TikTok. Los acompañan ellos, el hermano ministro de alabanza y el hermano Briones también, quien está como evangelista. Pues sabemos que hoy en día pues lo que se necesita es llevar la palabra del Señor. Sabemos que en Ecuador pues tenemos hoy la necesidad de que los hijos de Dios conozcan la palabra de Dios. Pues la Biblia dice en Juan 7:38, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea el Señor glorificado. Para que en todo el Señor sea glorificado. Ya que nosotros fuimos elegidos y hechos para alabanza de su gloria, dice la Biblia. Que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Y la gloria es del Señor, la gloria es de Dios. La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Para eso fuimos creados, para adorar su santo nombre. Por eso que Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos creados, en Cristo Jesús, para dar buenas obras. Y por ende, pues, teníamos hoy una pregunta que traía en esta tarde, pues, el hermano Antonio. ¿Cuál era su pregunta, hermano Antonio? Nos estaban preguntando siempre en el live que si la salvación se pierde. Entonces eso algunos hermanos nos están preguntando eso. Entonces eso también queríamos para que usted lo... Bueno, copie las citas bíblicas porque eso es una pregunta bastante interesante. Podríamos decir que eso es lo atractivo de dentro de lo que nos dice la Escritura, ya que Primera de Romanos capítulo 1 verso 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio es por revelación. El Espíritu Santo revela lo que nos dejó plasmado en esta Escritura el Espíritu de Cristo. Juan 6:63 dice: la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y estas palabras que están aquí son espíritu y son vida. Y la palabra es la que nos va a dar la respuesta. No yo, es la palabra. Es la palabra que tiene que darnos la respuesta. ¿Por qué? Porque la teología ha inventado el arminiismo y el calvinismo, la teología. Y la teología sostiene una corriente que la salvación se pierde y otra corriente que la salvación no se pierde. Pero nosotros no tenemos que ver teología. La Biblia dice que el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan
capítulo 14, verso 26. Copien por favor las citas bíblicas y vayan leyendo por favor. Y ustedes acompáñenme también leyendo para que la Biblia dé respuesta, no yo, la Biblia. La Biblia. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en Juan capítulo 14, verso 26. ¿Qué es lo que nos revela el Señor? En Juan capítulo 14, verso 26, ¿qué dice la Biblia? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él os enseñará y Él os recordará todas las cosas que Jesús nos dijo. Entonces, la función primordial del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es que nos va a revelar lo que aquí está escrito. Es la Biblia que fue dada, estas palabras, para los hijos del reino. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras. Los hijos de Dios fuimos creados en Cristo Jesús para dar buenas obras. Entonces, si nosotros vamos a buscar lo que dice la teología y no lo que nos dice Jesús, lo que nos dice en su palabra, entonces erramos, porque no estaríamos creyendo como nos dijo Jesús en Juan 7:38. Jesús nos dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice la Escritura. Para que se cumpliera, Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, que dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea el Señor glorificado. Entonces, en relación a su pregunta y a su respuesta, que si la salvación se pierde o no se pierde, Jesús nos deja claro en Juan 10, 27, 28 y 29. En Juan 10, 27 Jesús dice de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? Porque las ovejas del Señor son las que están escuchando la voz de Dios, las ovejas. Para que se cumpliera Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, usted ve, si fuimos creados en Cristo Jesús, por eso es que Jesús dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Y usted lo puede revisar en Ezequiel capítulo 34, verso 11, que dice la Biblia: así mismo ha dicho el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Entonces, el Señor vino a buscar sus ovejas. Entonces, si Él vino a buscar sus ovejas, en la cruz del Calvario, dice la Biblia, en Hebreos capítulo 10, verso 14, que con una sola ofrenda, copie todos los textos bíblicos porque esto usted lo va a escudriñar, y yo espero que el Espíritu Santo a usted le revele la Escritura, porque el Evangelio no es por interpretación de hombre. El Evangelio es por revelación, y por eso está el Espíritu Santo en su vida, en mi vida y en su vida. ¿Para qué? Para que nos muestre los misterios del reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Jesús dijo, Mateo capítulo 13, verso 11, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Jesús hace una diferencia, dice, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no.
¿A qué se está refiriendo cuando dice más a ellos no? Nosotros tenemos que ver una profecía que hay en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el verso 8, 9 y 10. Copie las citas bíblicas, que esto usted lo va a escuchar para que le sea de bendición, para que usted vea lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en Isaías pudo escuchar una conversación en el cielo. Isaías capítulo 6, verso 8, 9 y 10. Isaías capítulo 6, verso 8, 9 y 10, escuche, dice así: después oí la voz del Señor que decía, he aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías escucha una conversación en el cielo. El Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, el libro de Isaías dice, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos que el Padre tiene una conversación y que Jesús, el que dice, heme aquí, envíame a mí. Y dijo la orden que dio el Padre. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruésale el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean, con sus oídos no oigan, y con sus oídos no oigan, ni con su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para él sanidad. Esto fue profetizado por Isaías y se revela después en el libro de Mateo, en el capítulo 13, está la confirmación. Mateo capítulo 13, gloria a Dios, que vamos a ver quién fue el que vino a la tierra a cegar los ojos, a taparle los oídos, a endurecerle el corazón. Y cuando usted lee el libro de Mateo, en el capítulo 13, vamos a leerlo desde el verso 10, dice así: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor hizo una separación. Dice, a vosotros les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice la Escritura, porque a cualquiera que tiene le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpliese en ellos la profecía de Isaías, lo que acabamos de leer, que dice, de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engruesado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús vino a hablar por parábolas y por alegorías. Las parábolas y la alegoría, Jesús vino para entorpecer el oído. ¿A quién? A los impíos. La Biblia dice que Jesús, en Mateo 13:38, copia la cita bíblica, Mateo 13:38, Jesús dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, dice la Biblia. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, escuchen, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Las cuatro paredes? No, nosotros. ¿O nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que mora en vosotros el Espíritu Santo de Dios? Entonces, el Espíritu Santo que le fue dado a la iglesia, a los hijos del reino. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a los hijos del reino. Por eso que dice Jesús, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la Biblia le da la respuesta a usted. Cuando me pregunta si la salvación se pierde o no, Juan 10, 28, la Biblia dice, yo les doy vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna y no perecerán jamás. Él dice, nadie las arrebata de mi mano. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús. Y en el verso 29, Juan 10, 29, copie las citas bíblicas, por favor, para que usted lea la Escritura y cuando alguien le pregunte, hermano, ¿la salvación se pierde? Usted diga, mire, la Biblia dice, no yo, no es la interpretación de lo que yo creo, lo que a mí se me antoja creer, no, es lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu revela a través de la palabra, lo que dijo Jesús. Y Jesús en Juan 10, 29 dice, mi Padre que es mayor que todos, las guarda. Y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Mire qué cosa. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Porque los hijos de Dios simplemente estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros pertenecíamos a un lugar, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que hemos sido siempre? La Biblia dice, Filipenses capítulo, copia las citas bíblicas, Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces los hijos del reino son ciudadanos del reino de los cielos. Por eso es que usted puede escuchar la voz de Dios, de acuerdo a Romanos 10, 17, que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice la palabra del pastor. Mire qué cosa. Que no dice la palabra del evangelista. No dice la palabra de Antonio, la palabra de Douglas, la palabra de José Torres. Es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que se lo estoy leyendo y que usted está copiando las citas bíblicas, dice en la Escritura, Juan 10, 29, nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Mi Padre, que es mayor que todos, las guarda. Y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Entonces, parece ser que nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre. El que es iglesia, el que es nacido del Espíritu. Por eso la Escritura dice, Juan 3, 18, copie, que el Evangelio es para todo aquel que en él cree. Dice la Escritura, Juan 3, 18. Todo aquel que en él cree no es condenado. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. No es que será, ya ha sido condenado el que no cree. Juan 3, 18, copia el texto bíblico, por favor. Es lo que dice la Biblia. Aquí estamos dando las citas bíblicas para que usted pueda escudriñar la palabra, porque
Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parecéis que encontráis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura, la Biblia. Entonces, declaraciones contundentes y afirmantes de Jesús, diciendo que mi Padre, que es mayor que todas las guardas y nadie las arrebata de mi mano. Ahora, lo más bello que tiene la escritura es que usted no sabía que usted ha sido creado en Cristo Jesús. Usted siempre fue creado en Cristo Jesús, escogido de la eternidad, como fue escogido Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 5, copia las citas bíblicas. Dice la escritura, antes que te formases en el vientre, yo ya te conocí. Y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es que los hijos de Dios venimos escogidos de la eternidad. Mire qué cosa. Mire lo que dice la Biblia. Mire estos misterios del reino de los cielos. Por eso es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque siempre hemos sido nosotros hijos de Dios. Hijos. Y los hijos jamás somos desheredados. Por eso vino el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, que pasó a ser el primogénito. La Biblia dice, Romanos capítulo 8, verso 29, copie la cita bíblica que dice, Romanos capítulo 8, verso 29 dice, que a los que antes conoció, también los predestinó, para que seamos conforme a su imagen. Romanos capítulo 8, verso 29. Mire, copie esta preciosa cita bíblica que se dice así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué cosa. Que usted pertenece a Cristo y es hermano de Cristo Jesús. ¿Cómo usted se va a perder? Si usted es hechura suya, creado en Cristo Jesús. Y le tengo otro texto bíblico poderoso, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros estamos añadidos al cuerpo de Cristo. La iglesia que fue comprada a precio de sangre. La iglesia fue justificada. Romanos capítulo 5, verso 1. Dios mío, copie los textos bíblicos. Copie lo que la Biblia dice. Mire, qué hermoso cuando nosotros vamos a la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor nos revela en su palabra, es que debemos predicar conforme a la palabra de Dios. Romanos 5:1 dice la Escritura, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esos somos los hijos del reino. Hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, verso 2 dice, mire, Romanos capítulo 5, verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido. Que nosotros como hijos estábamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos los hijos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Pero no que usted era un pecador. Usted estaba en desobediencia, de acuerdo a Romanos capítulo 11, verso 32, que dice que Él nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos sus hijos. Por eso es que los hijos podemos oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros vamos a lo que revela el Espíritu Santo en nosotros, en los hijos del reino, el Espíritu mismo, dice Romanos 8:16, que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Dónde se va a perder la salvación? Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, los hijos de Dios, venimos con las arras del Espíritu. Copie la cita bíblica, copie por favor. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. Miren lo que dice la Escritura.
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. Si ustedes no alaban al Señor, si ustedes no se divierten, no glorifican, no alaban el nombre del Señor, ver los misterios que están aquí. Bendito Dios, ya no hay otra cosa más que hacer. Porque la palabra te está diciendo que tú eres sellado con el Espíritu Santo de Dios, que perteneces a Cristo, que estás añadido al cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde? Copie. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 verso 27. Miren lo que dice la Escritura. Miren lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces la iglesia está añadida al cuerpo de Cristo. Entonces usted como hijo de Dios pertenece a Cristo. ¿Cómo se va a perder? Cuando Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿cómo nos vamos a perder? El hombre que se pierde, no la salvación. Mire, hermano, hay Dios en la antigüedad destruía a todos los impíos, a todos los pecadores los destruía. Tenemos Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruido por Dios. Con un fuego del cielo caía. Por eso, aún no caen ni las cenizas de Sodoma y Gomorra. ¿Y a Dios quién salvó allá? Al justo Abraham y al justo Lot, dice la Biblia. Por eso que dice, copie la cita bíblica, copien. Vamos a ver qué dice Génesis. Gloria a Dios, Génesis 18. Porque aquí hablamos conforme a las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me invento. La Biblia dice, Génesis capítulo 18, verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás por amor a los 50 justos que están dentro de él. Verso 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Gloria a Dios, es que lo justo. Por eso es que Primera de Pedro capítulo 4, verso 18 dice, y el justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Es que el impío y el pecador han sido su naturaleza creada impío, pecador. Pero los hijos del reino son los que oyen la palabra de Dios. Los hijos del reino son a quien vino la palabra. Para los hijos del reino son quien vino esta palabra y se cumple Hebreos capítulo 4 verso 12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro capítulo 1 verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Proverbios 24:16. Y el justo con dificultad se salva. 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Proverbios 24:16. 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará el justo. ¿Por qué se levantan? Porque el Espíritu Santo que está en ti, es el Espíritu Santo que está en ti el que nos levanta, el que nos levanta con su poder, porque la salvación pertenece a nuestro Dios y a Él ha dado conforme a su misericordia en gracia, como dice Romanos 9:16, que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, de quien Dios quiere y tiene misericordia. Es que depende de Dios, de quien Dios quiere y tiene misericordia. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Nos faltaron más tiempo para seguir los textos bíblicos, pero vamos a darle la oportunidad al hermano José Torres para que nos despida con una preciosa adoración y luego pues seguimos en este tema que es apasionante. Espero que haya sido de bendición los textos bíblicos y que los pueda escudriñar. Bendiciones.